Bueno, buenos días a todos y todas. Gracias por estar aquí esta mañana. Estamos en el segundo día de la programación pública que acompaña a la inauguración de la exposición Remedios por los Caminos Ancestrales. Este segundo día, sábado, lo dedicaremos a tratar diferentes formas de sanar la tierra. Todas las actividades que tenemos, tanto ahora por la mañana como por la tarde, van a ir en esta línea. Y esta primera actividad del día, esta mesa redonda con los maravillosos ponentes que tengo aquí a mi derecha, en la que vamos a tratar de hablar sobre la pregunta ¿es la tierra para quien la trabaja? Para ello estoy acompañada de Pablo y Lucía, que son miembros de la asociación La Fresnedilla Proyecto Agroecológico. Ahora os explicarán ellos un poco sobre este proyecto que nace en 2008, ¿verdad? Y llega hasta el día de hoy, y que hay muchos otros miembros. Luego se cambiarán por Daniel y Luisa y nos van a contar un poco de toda su práctica y desde dónde trabajan aquí en el municipio de Ovejo, en Córdoba. Después tenemos a Asunción Molinos Gordo, que muchos ya la conocéis, es artista e investigadora española, trabaja sobre ruralidades, sobre labor agraria y tenemos varias piezas de ella aquí en la exposición. Os invito a que paséis después a visitarlas y nos va a contar un poco de su práctica también en relación a la redistribución de la tierra y a la necesidad de volver un poco a los orígenes y volver a revisitar prácticas ancestrales. Y por último tenemos a Elena Moreno González, que es ingeniera agrónoma, es la responsable de agricultura en Greenpeace, ¿verdad? Y también es miembro de la acequia, que muchos de vosotros y vosotras aquí en Córdoba conoceréis esta asociación. Así que sin más dilación os voy a dar paso para que nos van a contar un poco de sus proyectos y de sus prácticas y después tendremos un debate sobre empezaremos con esta pregunta que he planteado, que no es una pregunta ni mucho menos nueva, pero que creemos que sigue siendo pertinente y sigue estando vigente a día de hoy. Y a continuación nos moveremos por otra serie de cuestiones y os abriremos también la palabra al público para que participéis y podréis plantear las cuestiones que os surjan. Así que, Pablo, Lucía, os dejo con nuestra presentación. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver si va el proyector y la presentación. En primer lugar, gracias enormes a TVA 21, de hecho, todas las mujeres que estáis detrás de TVA 21, por esta valentía y esta libertad que en esta ciudad se agradece muchísimo. Gracias también al C3A por hacer esto posible, gracias a todo el equipo técnico, que la verdad es que para nosotros es muy importante estar aquí hoy en este momento, ¿no? Bueno, pues La Fresnedilla, más que nada, somos un colectivo muy diverso, con unos perfiles y unos intereses muy multidisciplinares, muy heterogéneos. Primero quería presentar, de hecho, por un lado a Daniel Guzmán, por favor, y Alfredo, que van a estar aquí dirigiendo la imagen de ambas pantallas. Son nuestros visualizadores y van a poner imagen y dibujo a lo que se va a hablar hoy aquí, ¿no? Alfredo va a hacerlo de una manera un poco más pegada al discurso, a la información, y Dani lo va a hacer un poco más abstracto, un poco más personal, una ilustración más abstracta, ¿no? Y bueno, a ver qué tal, que el resultado va a ser una cosa en directo, improvisada, en base a un poco lo que se inspiren con nuestro discurso, ¿no? Muchas gracias, chicos. Al lío. Bien, aparte de ellos, también en la sala, estamos aquí hoy unos cuantos, pero ni siquiera todos, de hecho falta casi media docena, pero tenemos a Dani por un lado y a Luisa, educador social y ingeniera forestal y artista plástica, que luego los invitaremos a sustituirnos en este escenario, un poco también por dar la máxima visibilidad posible al colectivo, ¿no? A mi lado Lucía, historiadora del arte, y yo que soy Pablo, que vengo de la comunicación. Pues bien, todo este grupo y más con estas disciplinas y competencias tan distintas, ¿qué es lo que nos une? Algo muy concreto, ¿no? Que la idea detrás de todo esto es hacer proyectos creativos, pero que tengan un arraigo con la tierra, que tengan raíces profundas. Entonces, es curioso porque la mayoría de estos proyectos han nacido y se han desarrollado en la finca de La Fresnedilla, y por eso llevamos este nombre, ¿no? El nombre de la tierra, que un poco ha visto nacer todas nuestras inquietudes. Esta tierra es un olivar de montaña, en concreto en la Sierra Norte, en la Sierra Morena, que empezó como un proyecto agrícola, pero que ha derivado en mucho más, ¿no? Entonces, la idea de también estas prendas que llevamos hoy
de trabajo no es algo estético, que también, sino es algo más simbólico que otra cosa, ¿no? Queremos poner en valor un poco el trabajo del mundo de los jornaleros, del peón agrícola, de los olivareros, que en cierta manera conocemos bastante de cerca y sabemos no solo lo duro que es la vida y el jornal en el campo, sino además nos parece que tienen muy poco reconocimiento social, ¿no? Entonces, por eso, por ellos, un poco también esta idea estética de presentación así, que es normalmente como trabajamos. Poco más, te paso un poco el micro, Lucía. Bueno, buenas a todos y a todas. Bueno, un poco por contextualizar, un poco cojo las palabras de Pablo. El proyecto agroecológico, que es el origen, bueno, pues nació en 2008. Es una finca de 10 hectáreas y, bueno, en un primer momento la idea era enriquecer la biodiversidad del entorno natural. Creación de huertos, producción de cestas de verduras ecológicas, miel, ganadería y, por supuesto, el olivar de montaña. De ahí que este es el origen, ¿no? de dónde venimos y donde también estamos siempre enraizados. Pero a partir del proyecto agroecológico nacen muchas líneas de trabajo diferentes. Estas son algunas de las que tenemos actualmente desarrollando. Vamos a mencionar un poco las más significativas para nosotros. En primer lugar, Agroarte fue nuestro primer proyecto agroartístico. Fue en 2013 y básicamente fue y sigue siendo a día de hoy organizar residencias artísticas donde invitamos a artistas para que convivan en el medio rural y realicen obras que se quedarán allí, talleres, pero siempre parten de que tiene que haber un diálogo con el territorio, la cultura, las tradiciones y, por supuesto, los habitantes del entorno. Por supuesto, aquí mencionamos a Escarpia porque para nosotros fue una inspiración e influencia, un proyecto enraizado que estaba ya consolidado aquí en la provincia de Córdoba, en el Carpio, y que además, bueno, nos apoyaron y para nosotros siempre estarán presentes. Como decía, bueno, pues que fue Agroarte, ¿no? Que estas fueron como las primeras jornadas, de aquí nació todo, en 2013. Fueron unas jornadas muy emotivas, muy interesantes, salieron muchas ideas y entonces a partir de ahí vimos la necesidad de crear un marco realmente donde poder desarrollar todo eso. Y entonces nos formamos en ese mismo año, 2013, como asociación cultural para poder realmente desarrollar bien todo nuestro trabajo. Curiosamente también ese año que se constituye a nivel asociativo, nace la asociación en sí con el proyecto de Agroarte, también nace la primera colaboración con la Fragua, que la tenemos aquí en sala ahora en forma de plata, pero que ha sido también, pues eso, ya más de 10 años de trabajo en paralelo y conjunto, que es también muy bonito ver que pasa el tiempo y seguimos aquí, ¿no? En la batalla. Agroarte, básicamente en 2 líneas, lo que trata es de poner en contacto la comunidad rural y el arte contemporáneo. 2 agentes que normalmente no suelen estar muy en contacto, ¿no? También bajo la perspectiva de género, porque la temática de nuestro futuro museo al aire libre es que se aborde el papel de la mujer, el rol femenino en el entorno rural. Ese es un poco el leitmotiv que le mandamos a los artistas para que mantengan sus exposiciones o sus obras e instalaciones dentro del espacio, ¿no? Y poner en valor esto, ¿no? Lo bonito que tiene el pueblo a través de la atracción que pueda generar el arte, ¿no? Y sobre todo el mural o las instalaciones artísticas. Tratar de hacer que dialoguen la comunidad con estas obras. Por otro lado, Marco, que es nuestra gran apuesta. Bueno, Marco es nuestro festival que actualmente tenemos en activo, que este año es la segunda edición. Os invitamos a todas a que vengáis, ya que va a tener lugar el próximo octubre. Voy a poner... No. Un momentito. Vale, que tendrá lugar el próximo octubre, el tercer fin de semana de octubre. Y bueno, lo que se trata pues son de una jornada pues lúdica, festiva, siempre con el carácter asociativo y por supuesto intergeneracional, ¿no? Para nosotros es muy importante que todos tengan su espacio, que tengan su espacio para poder desarrollarse y para poder disfrutar y que para nosotros es pues muy importante. Marco gira en torno a 3 ejes: música, arte y cuidados. Y bueno, va a haber conciertos, charlas, talleres
en diferentes enclaves de gran valor histórico-artístico del pueblo de Ovejo. Así que bueno, esperamos veros por allí. Pues bien, ya recta final, último proyecto importante de presente. Desde 2021 se abre la Casa Escondida como parte del proyecto de Córdoba Ciudad de las Ideas. Fue un poco la residencia artística más importante del proyecto. Y desde entonces pues, ha sido hogar de distintos artistas plásticos, músicos, poetas que han ido dejando su huella en la propia casa. Está aquí, cerca del centro histórico, y también aprovechamos la ocasión para invitaros a que paséis por allí, por la Casa Escondida, que es nuestra sede urbana en la ciudad de Córdoba. Futuros, dos cositas muy brevemente. La Escuela de Bioconstrucción es una línea que estamos abriendo ahora muy recientemente. Queremos formarnos y formar en el mundo de la permacultura arquitectónica. Y estamos haciéndolo a través de proyectos prácticos. En concreto, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Es utilizar el adobe en base a estiércol de caballo, arcilla y restos de la propia tierra para configurar una especie de adobe que va a ser los muros de este espacio, que es un domo geodésico que se va a convertir en nuestro espacio polivalente, nuestra sede de actividades dentro del olivar. Está más o menos en este estado. Os invitamos a que en el mes que viene vamos a sacar la última parte de este proceso de construcción con el techado del domo, con tejido vegetal, con materia vegetal, seguramente con retama. Y bueno, con esto ya cerramos, que es el Huerto Seco, un proyecto futuro también en esbozo, que nos cuenta Lucía, y nos despedimos. Bueno, por último, señalar este proyecto que tenemos mucha ilusión. Es un proyecto que estamos diseñando y que queremos poner en marcha lo más pronto posible. Y bueno, se trata de, nuestra propuesta es producir alimentos en un contexto como es el que estamos viviendo de crisis climática y escasez de agua. Y bueno, la idea es recurrir a la reproducción, cultivo y producción de plantas silvestres comestibles, ya que son las que menos recursos humanos y materiales necesitan. A la vez, con esto, recuperamos la cultura gastronómica tradicional local y siempre con la idea de que haya un consumo consciente. En concreto, os queremos decir un poco para señalar que en este proyecto nuestra planta estrella, a la que le tenemos mucho cariño, es la verdolaga. Y bueno, solamente deciros que tras estas jornadas tendréis la oportunidad de conocer esta planta de cerca. Os dejo ahí la intriga. Y bueno, por terminar y dar paso a las compañeras, bueno, decir que por concluir, la Fresnedilla se posiciona como una pequeña isla de resistencia en el territorio y nos alegramos que en actos como este pues volvemos a confirmar que no estamos solas y que además la necesidad de estos actos para reunirnos y coger fuerza y influirnos y apoyarnos y bueno, porque es que al final si queremos construir una realidad alternativa nos necesitamos. Y esto es esencial para que tengamos un presente y tengamos un futuro alentador. Y nada, muchas gracias a todos. Pues bueno, yo también me sumo a las gracias. Me encanta ese colofón con el que das la palabra. Las gracias por estar aquí todos, por la invitación de Marina, por Daniela, por Francesca, por TVA21, por Marcos, por todo el equipo, por Rosa. Y bueno, pues nada, yo también una breve presentación. Bueno, me llamo Asunción Molinos Gordos, soy artista, investigadora, trabajo con temas de producción de conocimiento en entorno rural. Soy hija de labradores, nieta de labradores, hermana de labradores de Guzmán, un pueblo de 90 vecinos de Burgos, de la Ribera del Duero. Y bueno, durante estos pues, casi 15 años de práctica artística he estado trabajando con una idea principal que se llama pensamiento campesino y es partiendo de esta idea de que los labradores, las labradoras y la gente del mundo rural también desarrollamos una labor como intelectuales, o sea, no ya solo de productores de lo que son materias primas, ¿no? De patatas, tomates, uvas, vino, lo que en cada región se dé, sino también de productores de ideas y productores de mundos y productores de intelectualidad, ¿no? Entonces, digamos que dentro de mi práctica artística la investigación es una parte
la más fuerte de todas, yo creo. Luego se concluyen en proyectos de arte, que puede ser una película, puede ser una exposición, puede ser una pieza de audio. Y luego un poco también a raíz de la pregunta que nos lanzaba Marina y el debate, más que compartir con vosotros algún proyecto artístico, sí que me gustaría compartir luego una parte de las conclusiones de algunas de las investigaciones, ¿no? Porque estos formatos así son como súper amables precisamente para compartir lo que se queda detrás de una obra de arte, que siempre ves pues al final un tejido, un textil, una escultura, pero todos los datos a los que, o las realidades a las que has accedido para llegar a esa conclusión, pues este contexto es como el más óptimo. Entonces, bueno, tampoco quiero tomar mucho más tiempo en la presentación y pasaría la palabra a Elena. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo me sumo a los agradecimientos a TVA 21, al C3A, Marina, Asunción, a la Fresnedilla. Y yo me voy a presentar hoy con dos sombreros, porque me voy a presentar como Elena y como la acequia. Así que, bueno, Elena, yo soy ingeniera agrónoma, he tenido la suerte de trabajar en Latinoamérica con temas de tenencia de la tierra, en África también en temas de agroecología, en Camerún, Burkina Faso, Senegal, Mali, y eso me ha dado opción a ver el mundo globalizado en el que vivimos y cómo el sistema agroalimentario está interrelacionado también. Entonces, y ver también las problemáticas que hay detrás. Y como la acequia, me gustaría como explicar cuál es nuestro proyecto, ¿no? Es un proyecto agroecológico, algunos de vosotros igual ya lo conocéis, es un proyecto, somos como 70 familias, tenemos media hectárea, que es un terreno de cultivo que está más o menos a media hora de Córdoba. Y nosotros cultivamos, producimos esos alimentos que luego consumimos y trabajamos la tierra y luego consumimos esos alimentos que son más sanos para el medio ambiente porque están producidos de manera agroecológica, que ahora diré un poco qué es este concepto, que igual la gente no entiende muy bien qué es la agroecología, ¿no? Porque hablamos de eso, pero a veces no se entienden bien los conceptos que decimos. Y luego eso, trabajamos y nos vinculamos entre nosotros porque somos también muchas personas que están preocupadas por el territorio, por tocar la tierra, por trabajar, por conseguir alimentos en comunidad y también por alimentarnos de una manera más sana. Tenemos dentro del proyecto de la acequia, tenemos a un hortelano que está contratado porque al final es un trabajo, requiere una persona que trabaje y que esté día a día dando seguimiento a la huerta, pero todas las personas que pertenecemos a la huerta vamos a trabajar ahí, hacemos la cosecha comunitaria, es decir, recogemos todas las hortalizas y las llevamos a Córdoba para repartirlas con el resto de las personas de la acequia. Y es un proyecto muy bonito y que se fundamenta en la soberanía alimentaria, que es el poder que tenemos los colectivos, las poblaciones o los estados, ¿no? De decir qué comemos y cómo lo producimos. Y me parece además muy bonito como empezar a hablar con otros colectivos como la Fresnedilla o ver algún proyecto como el de Asunción, ¿no? Que podemos empezar a trabajar también en conjunto porque al final tenemos un poco la misma manera de mirar, ¿no? Y solo comentar también que la agroecología en sí no es solo una práctica con respecto a la tierra, ¿no? Hablando de sanar la tierra y hablando de la tierra es para quien la trabaja, sino que es un concepto de producción, es una práctica, es una ciencia también, pero también es un movimiento social. Y precisamente por eso todas las personas que estamos involucradas en la acequia estamos también interrelacionadas, trabajamos en conjunto y creamos comunidad. Entonces me parece que no es solo el consumir alimentos sanos, el consumir de una manera también y el producir en la tierra de una manera buena para el medio ambiente, sino que aparte se crea comunidad y se crea esa red. Y un poco yendo a la pregunta de ¿es la tierra para quien la trabaja? Que esa pregunta viene de Emiliano Zapata, ¿no? Que es un revolucionario, campesino, indígena también, y ante el contexto que tenían ahí, ahora lo llevamos nosotros a nuestra pequeña comunidad de Córdoba, a la acequia, y nosotros también somos pequeños revolucionarios que buscamos un poco trabajar la tierra y un poco llevar nosotros los frutos que trabajamos nosotros en nuestro territorio. Pues muchas gracias a todas por las presentaciones. Creo que ahora vamos a pasar a la parte del debate. Como os comentaba, la idea es también dejar tiempo para que podáis participar desde el público, con observaciones, con preguntas, ya que tenemos a este maravilloso panel. Y damos la bienvenida a Daniel y a Luisa, que van a reemplazar a Pablo y a Lucía en esta parte de la conversación. Bueno, agradeceros a todas todo lo que habéis planteado. Sé que tenéis muchas más cosas que decir, entonces yo no quiero quitaros mucho tiempo. Tuvimos una conversación preparando esta mesa redonda que dio
pie y que sacó muchísimas más ideas de las que teníamos de partida, e incluso nos planteamos si la pertenencia, ¿no? la vigencia de esta pregunta, que como comentabas pues tiene ya más de 100 años, bueno, que no es una pregunta, que en realidad es una afirmación, y nosotras la planteamos en forma de pregunta. ¿Es la Tierra realmente para quien la trabaja, ¿no? Planteamos esta visión crítica, este punto casi irónico de cómo abordarlo cuando sabemos que en la mayoría de los casos esto no es así, y dio pie a varias conversaciones que cada una de vosotras ibais enfocando desde vuestras diferentes prácticas, y creo que es interesante que compartamos esta conversación que tuvimos de forma íntima para que todos puedan formar parte de ella y desde ahí seguir desarrollando otras cuestiones. Así que te voy a dar la palabra a ti, Asunción, si te parece bien, y nos cuentas esta anécdota de la que hablamos y que desde ahí vamos hilando. Fenomenal. Pues, bueno, una pregunta técnica. Para pasar de imagen, ¿tengo que disparar? Para allí. Para allá. Sí. Vale, muy bien. Bueno, pues nada, esta imagen que veis de fondo es mi padre, Ambrosio Molinos, y Josué, mi hermano, y esa es la Tara, que es la perrilla, la mastina. Y bueno, yo me acuerdo que yo con mi padre y con mi hermano hablo todo el rato de estos temas, y siempre en una conversación también con mi padre en su día de quién es la Tierra, y bueno, porque digamos que en nuestra familia somos agricultores de familiares de pequeña escala, y hay algunas tierras en propiedad y otras en renta. Entonces, bueno, en una de estas, así hablando con mi padre sobre la tenencia de la tierra y tal, y me dice, mira, tú no te vuelvas loca con esas preguntas. Dice, la tierra, dice, es de sí misma. Dice, no es de nadie, es de ella misma, es dueña de sí misma, y si a nosotros, los labradores, nos dan la posibilidad, algo estoy tocando, ¿no? ¿Estamos bien? Ahí. Ahí. O sea, a nosotros nos deja, como que ella nos da el permiso de trabajarla durante nuestro tiempo de vida. O sea, quiero decir, entonces yo, aunque en el registro de la propiedad pone que yo soy el dueño de esta tierra, realmente la tierra es soberana. O sea, la tierra es dueña de sí misma, y a mí me está dando como la licencia o el permiso de cultivarla y de trabajarla durante mi tiempo de vida, hasta que luego pase el siguiente tiempo de vida del siguiente labrador. Entonces, un poco como a raíz de eso, como esa concepción, a ver, mi padre no, o sea, ahí le veis, quiero decir, era un hombre castellano, recio, o sea, quiero decir, no era ningún místico ni nada de esto, pero quiero decir que esas ideas como también pertenecen a comunidades convencionales, quiero decir, no son ideas como que llevan mucho tiempo en este tipo de territorios y que son como obvias, ¿no? Entonces, bueno, también un poco a raíz de ese pensamiento de que realmente la tierra no tiene dueño y que estamos aquí todos un poco como viendo a ver, o sea, con esa concepción de que realmente nosotros solo tenemos una licencia de trabajo durante un tiempo de vida, bueno, pues simplemente quería comentar un poquito sobre qué tipo de gestión de tierras trae esa idea, ¿no? Que son la gestión de las tierras comunales. O sea, en España todavía quedan hectáreas de tierras comunales que se gestionan bajo el mismo concepto. Quiero decir, la tierra no pertenece a nadie y pertenece a todos. Lo que se gestiona es a través de la gestión, o sea, de las comunidades vecinales, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí he traído una fotografía de uno de los ejemplos como más fantásticos de comunales en España, que son las Azas de la Suerte, en Vejer de la Frontera. Ahí lo que podemos leer un poquito, bueno, pues es eso, ¿no? Las azas son estos lotes de tierra que pertenecen al común de los vecinos desde el 1288 y que por suerte, o sea, por sorteo, se sortean ininterrumpidamente desde el año 1566. Entonces, estas tierras pertenecen al común de los vecinos, que no al ayuntamiento, que eso es otro tema, ¿no? Entonces, bueno, yo durante el año pasado tuve la oportunidad a través de la Fundación Montemedio de estar haciendo una residencia allí y de empezar a acceder como a este tipo de datos y de conocer también, fue un punto de entrada para conocer todo el amplio mundo de la tenencia de las tierras comunales en España, que es un temón. Y así, sin entrar tampoco en mucho detalle, bueno, una cosa importante que tengo que mencionar. A día de hoy, digamos, las tierras comunales en España normalmente que se han quedado en ese régimen han sido las peores, en el sentido de que son montes, son tierras difíciles de trabajar o con mucha piedra o con... Entonces es como, bueno, pues esta que sean de todos. Pero en cambio, en Vejer de la Frontera son 3.000 hectáreas de las mejores tierras de cereal
que hay. Y esas son las que se mantienen en Andalucía. O sea, quiero decir, que estamos en una tierra que yo no soy la que lo tengo que decir, pero de latifundios, ¿verdad? Y de grandes propiedades. Entonces es una gran excepción. Luego, para las personas así curiosas que tengáis, bueno, queréis saber más sobre el tema de los comunales, aquí las compañías también van a compartir más datos, pero bueno, existe esta asociación que se llama Iniciativa Comunales, donde se ha reunido mucha gente que trabaja sobre este tema, ¿no? Entonces, bueno, de ahí, esta me la reservo para luego, para la pregunta de luego. Bueno, entonces, luego el otro extremo del tema de la tenencia de tierras bajo ese tipo de lógica, es decir, la tierra no es nuestra, pero nosotros la usamos hasta que nos muramos y siempre tiene que haber una rotación, tiene que ser por sorteo, tiene que haber una equidad. Está todo este tema de acaparamiento de tierras, ¿no? Que seguro que la mayoría de la gente de la sala ya conoce esto harto sobra, porque esto es un pantallazo de la página de Grain, que son también un equipo de investigadores que hace mucho como reportaje independiente sobre la situación del acaparamiento de tierras, y algunos son como muy conocidos porque son muy escandalosos, quiero decir, cuando se utiliza la violencia, ¿no? A punta de pistola, o sea, llegan, y esto está ocurriendo en miles de territorios en el planeta, esto ocurre desde Egipto, eso, hasta Uganda, hasta, bueno, muchos otros lugares, y es como con lo que más se conoce, ¿no? Como la violencia directa contra el campesinado, o sea, que de repente llegue un ejército, te eche de tu tierra y tal. Pero luego también existen otras formas de acaparamiento de tierra que son menos, o sea, no son de violencia ancestral, también de esta de la pistola en la cabellera, ¿no? Sino a través también, pues, de instituciones que tienen como muy buena prensa. O sea, la Universidad de Harvard tiene un banco de tierras y están comprando y están también usando unas prácticas así un poco a revisar, ¿no? Así para ser bastante cortés. Entonces, bueno, aquí simplemente un dibujito de Angeli, que es un artista brasileño. Bueno, pues que es esta especie de como de caricatura, ¿no? De todo es una propiedad particular, hasta los pájaros son una propiedad particular, y a dónde nos podría llevar este tema de acaparamiento de tierras. Empezamos por un suelo, nos movemos en un agua, nos movemos a un aire, nos movemos a la carga genética de un animal que puede ser ya domesticado, puede ser salvaje. O sea, quiero decir que una vez que la máquina se ha puesto a funcionar, ya empieza a abarcar un poco todo, ¿no? Pero bueno, ya digamos que esto no son solo cosas que pasan lejanas en aquellos lugares como que no forman parte de la burbuja de la sala, como le dice un colega, que España y Europa es la sala VIP del mundo, ¿no? Entonces, no es la sala, o sea, digamos que allá lejos de tal, nos vamos a acercar ahora a la sala VIP del mundo, y quería enseñaros este pantallazo bueno, de lo que está ocurriendo ahora aquí también en la península. Quiero decir, ha habido desde el año 2008, o sea, se abrió como el filón este de que se ha desmoronado el mundo financiero como lo conocíamos hasta entonces, y a partir de ahí aparece este tema de acaparamiento de tierras como un nuevo campo para los grandes inversores para meter, entrar y comprar, ¿no? Pero eso, digamos que a España no había llegado hasta ahora recientemente con esta segunda crisis. Crisis COVID, o sea, todo el mundo nos queremos ir de las ciudades o ya nos hemos ido, etcétera, etcétera, y de repente que esta nueva empresa tampoco, o sea, no es un ejemplo más, quiero decir, está Cocampo, pero habrá muchas otras más. Y es muy curioso porque el logo que tienen, o el leitmotiv, ¿no? Es compren tierra que no se fabrica más. Y eso se supone que lo dijo un cómico, que ahora no recuerdo, lo tenía apuntado aquí en mi chuleta, pero no, yo creo que ya ni lo tengo. Pero bueno, esto se puede buscar y nada, entonces ya con eso, o sea, se habla también del tema de las cosmovisiones, ¿no? O sea, quiero decir, por un lado tenemos al labrador de Burgos que dice, no, si la tierra no es mía, a mí me deja que la trabaje hasta que yo me muera, y por otro lado decir, compren tierra que no se fabrica más. O sea, ¿cómo se puede, ¿no?, convertir más en un objeto o en un elemento, en un commodity, como ya si estuviese fabricada? Y un dato curioso. La tierra fértil, el planeta Tierra tarda 200 años en crear 5 centímetros de tierra fértil. Un labrador te puede hacer ese trabajo en 20 años. O sea, un proyecto como el vuestro, como toda la gente que está trabajando en el agro, son capaces, las comunidades agrarias, de generar material fértil a una velocidad vertiginosa comparado con la velocidad planetaria normal de producir tierra. Entonces, bueno, bajo este leitmotiv, ahora mismo se plantea, bueno, pues se abre un nuevo filete aquí. O sea, ahora mismo tenemos este nuevo filete que es la tierra agraria, ¿no? Entonces también he sacado un par de frases de la web, también
para ver un poco cómo se plantea, ¿no? Bueno, pues eso, o sea, creemos que el suelo es un elemento clave para la economía rural. Hay que resaltarlo como un bien productivo escaso. De nuevo volvemos a esa idea falsa de la escasez, de que hay poco y por tanto tal. Y luego al mismo tiempo el mercado del suelo rural es ineficiente. O sea, por favor, aquí hay que hacer una pausa, hay que abrir 3 horas de conversación para definir a alguien que nos explique en qué momento es ineficiente. O sea, qué se define como eficiencia y qué es lo que, o sea, eficiente para qué, para quién, qué onda, ¿sabes? O sea, aquí, eso, ya te digo, todo un seminario para hablar de esto. Y luego eso, lo que, entre otras cosas, dificulta el acceso de nuevos propietarios al terreno. Claro, los nuevos propietarios son los que lo van a hacer eficiente. Entonces, como es ineficiente, tenemos que entrar nosotros a modernizar el sector. Las mismas promesas de toda la vida de Dios. O sea, desde la Revolución Verde, oyendo el mismo cantar todas las comunidades agrarias con este temón, ¿no? Y luego nada, pues eso, o sea, también otro elemento más seductor todavía es que la superficie agraria útil en España, que está arrendada, o sea, quiero decir que está como por ser tomada, es un 40% frente al 17% del alquiler. Quiero decir, si ya la economía de España gira en torno al mercado de la vivienda y ya solo en un 17%, o sea, imaginaros lo que puede ocurrir con un 40%. ¿No? Entonces ahí cada vez, o sea, más carne, venga. Más adobo, como decía el otro. Bueno, pues nada, entonces un poco el planteamiento que tienen, que era lo que veníamos comentando ahora en las entretelas de los micrófonos, era que eso, o sea, que la fórmula que se quiere aplicar es, o sea, si ahora mismo los agricultores a día de hoy que tienen tierras en propiedad casi escasamente pueden llegar a fin de mes, si tienes la tierra en propiedad, quiero decir que es tuya, no tienes que pagarle a nadie. Si ahora mismo ya, aprovechando eso, te van a venir los grandes inversores y te van a dar un dinero para que tú puedas tener liquidez. Se van a quedar con tu tierra, pero ya vas a tener que tener otra obligación económica más. O sea, ya no solo que tengas que pagar todos los bancos, los créditos pre-campaña, el gasoil, las semillas, todo eso, sino que además vas a tener que pagar una renta por la tierra, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, la pregunta que os plantea es si estamos preparados para gestionar el campo con un activo financiero. O sea, de las comunidades agrarias realmente estamos preparados para que nos transformemos en otro activo financiero más, ¿no? Entonces, bueno, con esto ya, bueno, aquí esta pequeña cursilada que me apetecía poner aquí. Bueno, pues esto es, sí, ¿no? O sea, partiendo un poco de esta idea original de que eso, de que nadie tiene sueño y o sea, de que la Tierra realmente es dueña de sí misma, ¿no? Entonces, bueno, no quiero tomar más tiempo. Gracias. ¿Se escucha? Sí. Sí. No, es que te lo has bajado mucho. Ahí, yo creo que ahí. Ahí. A ver, ¿se oye? ¿Se escucha? Sí. Vale. Pues un poco continuando con lo que decía Asunción y de nuevo sacando la pregunta de, bueno, o la afirmación de ¿es la tierra para quien la trabaja?, ¿no? Esa afirmación se dio hace 100 años en un contexto de terratenientes, grandes latifundios y luchas campesinas e indígenas por tener esa tierra, ¿no? Y poder trabajarla. Entonces, haciendo un paralelismo con la realidad española, quiero hacer como un mapa de cuál es la realidad agrícola para entender realmente si podemos hacer ese paralelismo, ¿no? O sea, ahora mismo la superficie agraria útil es 1/3 de la superficie total española, es decir, España es un país agrícola. Y estamos viendo procesos de concentración de la tierra, es decir, cada vez los productores o los agricultores tienen terrenos más grandes y cada vez hay menos agricultores, es decir, hay un proceso de concentración y al final las grandes producciones con grandes superficies son las que sobreviven, porque las pequeñas se quedan fuera del sistema, tanto pequeños agricultores como medianos se quedan fuera. Y quería poner sobre la mesa también lo que hemos comentado, que ya no solo hay acaparamiento de la tierra en Latinoamérica, ¿no? Que tenemos la imagen como de Argentina o Brasil, acaparamientos en Uruguay, pero también en África, ¿no? Como que todo lo vemos como fuera, pero realmente en España también estamos sufriendo ahora mismo esto. Estamos viendo un momento de que hay grandes fondos de inversiones
que están comprando terreno agrícola. La COAG, que es una cooperativa de agricultores y ganaderos, estima que hay 300 fondos de inversión ya en España comprando grandes superficies agrícolas. Normalmente, además, son producciones súper intensivas de cultivos leñosos, que son árboles, que normalmente tienen asociado un regadío también muy intensivo y muy demandante de agua. Entonces, al final, estamos viendo como la tierra realmente está en manos de grandes especuladores y grandes financieros. Entonces, yo la pregunta que lanzo ¿es la tierra para quien invierte y especula ahora mismo en España? ¿Se oye? No. El mío es... Hola, buenas tardes a todas y a todos. Yo, por seguir un poco con la temática de la mañana que estamos tratando sobre si es la tierra para quien la trabaja, desde nuestro colectivo hemos tenido un pequeño debate donde hemos llegado a diferentes conclusiones, ¿no? Por supuesto, hacer mención a la lucha obrera campesina de jornaleros sin tierra y de campesinos sin tierra que gracias a esa pregunta han conseguido llevar a sus países a movimientos revolucionarios que han conseguido incluso llegar a reformas agrarias que se han realizado, ¿no? No en España, precisamente, pero en otros países sí ha sido posible, ¿no? Y partiendo de ahí, nuestro colectivo, pues, básicamente lo que planteamos es que en los tiempos en los que vivimos ahora, precisamente deberíamos quizás cambiar o reformular la pregunta, ¿no? Y para actualizarla, digamos, a la situación actual. Y nosotros plantearíamos como una pregunta también al público que si, digamos, está más, digamos, actualizada, ¿no? Sería, ¿son los frutos para quien los trabaja? Entonces, como porque hablamos todo el rato aquí, ¿no? De mercantilización, ¿no? De mercantilización de la alimentación. Entonces, es como sacar dinero de todo y también de la comida, ¿no? Entonces, como es una inversión segura, todo el mundo come, igual que todo el mundo bebe agua, pues son cosas que son seguras. Ante tiempos inestables, de economías inestables, pues vamos a lo seguro, ¿no? La alimentación es una inversión que siempre va a dar sus beneficios si está planteada de la manera agroindustrial, ¿no? Entonces, pues ahí hay una tendencia, una acaparación de tierras, porque al mercantilizar la alimentación, lo primero es que ahí sufren los consumidores también, porque se intenta, la calidad del producto ya no vale, ¿no? Lo que se pretende es más y el aspecto que sea muy bonito y demás, pero el valor nutritivo o la salud no tiene en cuenta. De hecho, estamos alimentándonos con productos que son tóxicos, son productos envenenados. Y eso a nadie le importa, porque lo importante es el mercado, ¿no? Que haya mercado y que los productos sean baratos, para que la gente pueda comprar más. Entonces, eso es la mercantilización. Eso lo sufren los consumidores, por supuesto, como acabo de decir, pero también lo sufren los agricultores, ¿no? Los con tierra. Los con tierra no llegan a fin de mes. O sea, estamos en una situación de agricultores con tierra que antes eran terratenientes con un poder adquisitivo medio, están empobrecidos porque deben al banco. Todo se lo deben al banco. Entonces tienen que pagar siempre la hipoteca, tienen que pagar los tractores, tienen que pagar, no tienen como tenían. Han perdido poder adquisitivo porque lo están concentrando las grandes distribuidoras de la alimentación, ¿no? Está todo concentrado en las distribuidoras y en los supermercados, ¿no? En los grandes supermercados y las grandes distribuidoras están sacando el beneficio del fruto. ¿Qué pasa cuando hay una concentración de riqueza en unas manos y se anula o se desprestigia o no se reconoce la labor del agricultor? Que el agricultor, como hablábamos, decíamos, que no llega a fin de mes, pues a su vez él no puede pagar unos jornales dignos a los jornaleros temporeros que van a recoger la fruta de la campaña. Y estamos viendo momentos de precarización total de la agricultura, donde se ve en Almería, en nuestra tierra, en Huelva, con los frutos rojos, donde estamos viendo gente que vive en condiciones infrahumanas, directamente, sin acceso al agua potable, sin acceso a una red de electricidad, donde los campamentos salen ardiendo cada 2 por 3 porque están hacinados, viviendo uno en las mismas habitaciones 10 personas, o sea, y cuando no va la Guardia Civil a desalojarlos, ¿no? Con violencia. Y ellos simplemente son trabajadores, ¿no? Entonces, bueno, estamos llegando a unos límites muy excesivos, muy dramáticos.
de los cuales pues tenemos que hablar de ello, ¿no? Entonces, evidentemente, esa precarización está provocando pues, que no haya relevo generacional, que no haya jóvenes agricultores que quieran relevar a sus padres en sus funciones, porque los padres están en un gran marrón. O sea, padre y madre están metidos en un callejón sin salida. Porque encima lo culpabilizamos, ¿no?, a ellos, ¿no?, de que no pagan a los agricultores, a los trabajadores como se merecen, pero si a ver, si no pueden pagar costes de producción, ¿qué van a hacer? O sea, que el problema viene de la raíz del sistema, el problema viene de la mercantilización de la alimentación. La alimentación es un derecho humano. Deberíamos cuidarlo y protegerlo, no mercantilizarlo. Esa es la gran cuestión, ¿no? Entonces, yo por terminar diría que todo esto apretar de tuercas, nosotros lo vimos en primera persona, vamos, en Andalucía, en toda España, hay una despoblación. La gente no quiere vivir en el campo, no hay alternativas, no hay se pinta mal, ¿no?, pinta negro, ¿no? Hay problemas, muchos problemas. Entonces, no hay relevo generacional y hay una despoblación. Y el ejemplo, nosotros en Ovejo, pues lo estamos viviendo, ¿no? Entonces, bueno, esta es la situación que hay actual a la pregunta de ¿es la tierra para quien la trabaja?, ¿no? Nosotros reconsideramos esta reformulación hacia el fruto y el beneficio del producto y cómo hay una concentración en el beneficio en unas pocas manos, ¿no? Bueno, como anudando la intervención de Daniel, también dentro de esta pregunta hicimos el análisis de toda la cadena de valor que sucede con los alimentos. Qué grande es la diferencia que hay entre el valor del producto en los agricultores hasta que llega al supermercado. Estamos viviendo una época en que nos está comiendo la inflación, en que viene una amenaza de inflación, pero realmente la inflación, ¿dónde empieza? No empieza en el campo, no empieza con los agricultores, empieza a partir que sacan el producto de la tierra y lo llevan y lo van aumentando. A partir de cada mano, alguien va sacando un poco más de beneficio, que no le llega al agricultor. Entonces, y luego el consumidor también está afectado porque está pagando 100, 200, 300 veces más de lo que el producto le costó al primer intermediario. Ahora súmale la cadena de valor o el valor agregado que se le da al producto. Entonces nos venden un producto completamente transformado, lleno de químicos, lleno de un montón de cosas, y nos dicen que ese es el verdadero alimento. Entonces también creo que esta pregunta formulada de la tierra no solamente es la tierra, porque ya, ¿qué sucede con la tierra cuando la posee la persona? O sea, es un sentimiento de independencia, pero ahora ya eso no es suficiente. Tener esa sensación de independencia, no, porque ya ahora tienes que producirla. Entonces, todo lo que supones producir la tierra tiene ahora un alto valor, porque también los insumos no los producimos, los insumos los importamos, entonces nos metemos dentro de todas las dinámicas del mercado. Entonces también hay que repensar la manera en que poseemos la tierra y la manera en que la producimos. Cierro con esto. Muchas gracias a... ¿Se me oye? Muchas gracias a todos por las intervenciones, a todas. Recojo una de las últimas cosas que estaba diciendo Luisa, que lo estamos viendo todos y todas hoy en día, por lo menos en España. Sé que algunos no venís de España, pero creo que está pasando también casi a nivel global, que es cómo vamos a hacer la compra y de repente el aceite de oliva el mes pasado valía 4,50 €, la semana siguiente 4,80 y han pasado 2 meses y estamos a 8 € el aceite de oliva. No creo que los agricultores estén ganando el doble, por ser ingenua, por decir algo, como decía Asunción, de manera cortés. ¿Qué está pasando aquí, ¿no? ¿Qué está sucediendo para que una persona como yo o como cualquiera de los que estamos aquí, que venimos del entorno urbano, que nuestra relación con la tierra es muy distante, pero que sí que entendemos un mínimo, ¿no?, para entender que no está cambiando, no están mejorando, como decía Daniel, las condiciones de los agricultores que viven bajo casi el régimen de explotación en muchos casos, y sin embargo estamos doblando los precios? ¿Quién se está quedando con ese dinero? ¿Quién se está quedando con los beneficios de esta tierra? Valientes. Bueno, yo por comentar,
es evidente que hay un problema de cambio climático y de sequía, que eso está afectando a la productividad general de los cultivos, y los olivos además se han visto con producción, bueno, vosotros lo podéis ver, ¿no? En Ovejo, supongo. Entonces, hay una cosa que es el tema de que la producción ha decaído y va a pasar porque cada vez las sequías van a ser más intensas y más prolongadas, y la agricultura además va a estar, ya de por sí es precaria y está en condiciones complicadas, como para encima el escenario que tenemos adelante, ¿no? Con el cambio climático. Entonces, por una parte hay una bajada de producción por las sequías, y también hay otra parte que yo creo que es especulación. O sea, me refiero, los agricultores no están llevando el precio que están poniendo en los supermercados, que ya son 10 euros el litro. Entonces hay una parte de bajada de producción y menos densidad de producción, pero aparte hay una especulación detrás de todos los grandes distribuidores. Y aparte España es uno de los grandes exportadores de aceite de oliva, entonces yo también creo que está priorizando por exportar ese aceite de oliva, y la venta en España están subiendo mucho los precios. Y ahí lo dejo. Sé que vosotros tenéis olivos de montaña, ¿verdad? Seguro que podéis... Sí, bueno, básicamente por reafirmar lo que has dicho, ¿no? De que llevamos 2-3 años seguidos de muy baja cosecha en las zonas de no regadío, que es una amplia producción en España importante. Entonces todo eso está haciendo básicamente que las almazaras están desabastecidas. O sea, no hay aceite del año anterior y va a haber una campaña con muy poco aceite este año. Entonces, como además se ha aumentado la demanda muchísimo por el mercado exterior también, pues eso es la ley del mercado, suben los precios. Quien pueda pagarlo, pues lo tendrá, básicamente. Entonces, eso es simple, ¿no? Ahí, eso sí, el agricultor no va a ver nada, porque eso es todo, hay que compensar, pues, los costes de las cooperativas, los costes de la infraestructura, y las distribuidoras son las que están ahí especulando, claramente. Pero hay una base clara de falta de abastecimiento. Entonces, eso está ligado al cambio climático, evidentemente, y a toda la sequía, ¿no? Y bueno, pero esto va a pasar, como has dicho, y hay que estar preparados, ¿no? Es un poco respecto al tema del aceite, ¿no? Luego lo que comentabas de dónde está quedando todo ese beneficio, pues lo hemos comentado ya, ¿no? Es como hay un cuello de botella que es por donde todos los agricultores, la producción tiene que pasar para llegar a los consumidores, ¿no? Y ese cuello de botella están las grandes distribuidoras de la alimentación y los grandes supermercados. Entonces ellos son los que controlan los precios. Han llegado a estar los precios por debajo del coste de producción, que por eso salió la ley hace poco para proteger los precios que no estuvieran por debajo de los costes, porque ¿quién me dice tú a mí que en Almería, por ejemplo, en un invernadero que es alta tecnología, que es que eso es alta tecnología, que es que no hay una producción agrícola como esa, que no cobran los costes de producción? O sea, dices, pero a ver, por favor, si estáis produciendo masivamente de manera industrial, pues no lo cubre. Pues, ahí hay un problema, evidente. Si hay una producción X de tomates que no cubran los costes, pues hombre, ahí se ve que no es que haya habido un fallo, es que está todo correcto, pero es que los precios de los insumos, como tú comentabas, están subiendo mucho porque hay una escasez de recursos, pues todo esto se está reflejando en los precios, ¿no? de los insumos y a su vez los bajos costes del producto. Entonces, ahí es donde hay ese cuello de botella. ¿Qué pasa? Que a través de la agroecología y a través de movimientos sociales como el que se están creando, que están muy desarrollados ya a nivel internacional, creando mercados alternativos, podemos saltar ese cuello de botella e ir directamente de los productores a los consumidores con una mínima infraestructura local. No necesitamos exportar, o sea, cosas muy básicas se pueden vender y comercializar aquí, obviando todo ese cuello de botella, ¿no? Entonces nosotros autoempoderamos, nos autogobernamos y nos autoponemos los precios, unos precios que sean dignos para el agricultor y que el consumidor esté dispuesto a pagar por una calidad de producto mucho mayor de la que venden en el mercado convencional, ¿no? Entonces nuestra misión aquí es construir ese mercado, construir esas relaciones y ese tejido social que conecte tanto a los agricultores con la sociedad de las ciudades, ¿no? Y ese consumo vaya reorganizado de otra manera, ¿no? A lanzar a ti una alusión a una de las obras precisamente que tenemos aquí en la exposición de Remedios, y también un poco en la línea de la narrativa o el discurso que planteábamos en la exposición anterior, que era Futuros Abundantes, que era precisamente el concepto de la escasez.
¿no? Cómo se nos ha vendido y cómo se nos vende, y hay una parte, como comentaba también Elena, que es real, hay cierta escasez de recursos aquí en Andalucía y en España en general, lo sabemos muy bien con el tema del agua, que quizá sé que también eres experta en esto, igual nos puedes hablar un poco desde ahí, pero también otro discurso, que es el que plantea Asunción en una de sus obras, de cómo se nos ha vendido este relato de la escasez, ¿no? Como una incapacidad o una inmovilización de ciertos sectores de la sociedad, que nos quedamos paralizados frente a los discursos pues, totalmente apocalípticos en los que parece ser que nos estamos quedando sin tierra, ¿no? Y en realidad, cuando lo que se esconde detrás hay una falta de distribución, ¿no? Está ahí el quid de la cuestión. Sí, sí. De hecho, una de las piezas que podéis ver en la exposición es un barco, es un cargo de cerealista, que está pintado con el camuflaje Dazzle, que es un camuflaje que se utilizaba en la Segunda Guerra Mundial para ocultar los barcos en alta mar. O sea, el alta mar es uno de los lugares más difíciles donde esconderse, porque es un ambiente siempre cambiante, el cielo siempre cambia y el agua es reflejo del cielo, o sea que no hay un camuflaje ahí. Lo único que esta gente inventó, un sistema de camuflaje donde tú veías un barco, el barco lo ibas a ver, pero no podías saber si ese barco iba rápido, iba despacio, en qué dirección iba, cuántos barcos, qué parte del barco era la proa, la popa, o sea, era como un amasijo de cosas. Entonces, yo eso lo utilicé un poco como para hablar de las técnicas que ahora mismo hay de crear escasez ficticia, que es que ahora mismo, hablando de lo del cuello de botella, o sea, digamos que las 4 compañías que están comercializando con los 4 granos grandes tienen toda la infraestructura a nivel de movilidad, porque ya no es solo que tú tengas el acceso, sino que tengas infraestructura, o sea, portuaria, de barcos y tal. Entonces, por ejemplo, una de estas empresas puede llegar y comprar toda la cosecha de maíz de Texas y vas a alta mar. Y en alta mar te quedas ahí un rato quieto y estás creando una falsa escasez, porque realmente ese grano no entra al mercado. Y está en aguas internacionales donde no hay una ley clara y estás creando una ausencia. Entonces, no es que haya habido un fuego en Ucrania o una guerra en Ucrania y que de repente el granero europeo tal, sino que de repente tú estás escondiendo básicamente una cantidad importante y estás esperando. Y cuando el mercado funciona bajo su lógica y suben los precios, vas a puerto y vendes. Entonces hay millones y millones y millones. O sea, de hecho, a ver, las Naciones Unidas hace ya rato que calcularon que hay suficientes alimentos, porque nos asustan con lo de la sobrepoblación, ¿no? Ya mismo se está produciendo suficiente alimento para alimentar a la población actual y a medio planeta más. O sea, que aunque lleguemos a las cifras estas catastróficas y también así como del fin del mundo, todavía existe suficiente alimento, y eso de los alimentos que entran bajo la categoría de alimento, porque luego están los otros, por ejemplo, por la verdolaga y todas las otras cosas de las que las personas han estado alimentando durante mucho tiempo que no entran dentro de esa categoría. O sea, las ratas de agua que se han comido en el río Duero de toda la vida no entran dentro de los parámetros que las Naciones Unidas contempla como alimento, por ejemplo, ¿no? Entonces sí, no, estamos asistiendo como a... Siempre es un juego de espejos, o sea, yo lo veo así. ¿Sabes? Como un juego de espejos, de estar todo el rato presentando ficciones sobre cuál es la realidad y azotando. Y la gente también respondemos en base a eso, ¿no? ¿Por qué vamos y nos compramos 15 litros de aceite de oliva esa tarde en el supermercado pensando, o sea, quiero decir, entonces, ¿qué hacemos con ese juego de espejos y hasta qué parte, o sea, cómo contemplamos la información, ¿no? Y de hecho, bueno, yo no sé si ahora mismo igual es pertinente poner la ¿Podéis foto. poner la presentación de Asunción, por favor? Que tenía una imagen que se ha reservado justo para hacer alusión a un tema ahora. Sí, un poco a este tema de lo... A ver. Gracias. Vamos atrás. Bueno, pues esta foto la tomé en el metro hace 3 días y, bueno, forma parte un poco como este juego de espejos del que estamos hablando, ¿no? Entonces, de repente, pues aquí hay una marca de producción de tomate frito y ¿qué tenemos? O sea, un labrador con unas manos bien trabajadas, con un montón de tierra, con el producto en el medio, y dice, tomates de la huerta de Agustín. Entonces, con este tema en el que iniciábamos, ¿no? De la tenencia de la tierra, de tal, entonces también hay como un embellecimiento y hay una parte como romántica que se le mete el tema de la tenencia de la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Si los tomates son de la huerta de Agustín, categoría. Si son de la huerta de Cocampo, no sé cuánto, entonces ya la gente no lo quiere comprar. Entonces, en este juego de espejos, o sea, de vestir y revestir y disfrazar y ocultar y tal, asistimos de nuevo a este tipo de imágenes. Digo, es que o sea, vamos, no puede ser más 100% origen Extremadura. Ahora Extremadura que ya entra dentro
Además, todo el mundo se está metiendo ahí a comprar tierras ahora mismo, o sea, los extremeños, bueno, lo tienen complicado. Y luego eso, elaborado con 6 tomates. Digo, es que eso no te lo dice un labrador jamás de la vida. O sea, eso de darte las cifras así como por unidades de 6 tomates, dice, no. O sea, a una persona, a una señora, por ejemplo, que está haciendo una salsa de tomate en su casa y tú le intentas preguntar qué es lo que está haciendo, ella te va a contestar, pues no lo ves, ello mismo te lo va diciendo. O sea, no te va a decir, la he hecho con 6 tomates. O sea, quiero decir que son formas también de, o sea, de nuevo de choques. Y luego ya lo más perverso de todo es decir, nos manchamos las manos para que tú te chupes los dedos. Hola, buenas tardes. O sea, nos manchamos las manos. O sea, ¿quién se mancha las manos? ¿Los de Helios? ¿El Agustín? ¿La gente de Extremadura? O sea, la señora que está haciendo la salsa de tomate. Pero bueno, tú eres el que vas a disfrutar. Entonces, de nuevo, o sea, quiero decir, la perversión del lenguaje, ¿no? Entonces, estamos todo el rato ahí, pim, pam, pim. O sea, entonces, sí, tenemos que tener como los ojos muy abiertos porque, o sea, al final todos nos movemos por un conjunto de ideas que creemos que son reales, ¿no? Entonces, no sé, o sea, como que está bien andar siempre como con la antena, ver este tipo de lenguajes cuando se dirigen a nosotros, a la gente que caminamos por el metro o que vamos por la calle, y a los públicos no, o sea, eso, que no tienen un contacto directo. O sea, esas herramientas de seducción que hay, al final habría que ver esos tomates, eso, si los han producido los jornaleros que vienen hacinados en no sé qué, ostras, Pedrín. Y ese no es la huerta del Agustín. Entonces, bueno, pues por ahí. Entonces, estamos, sí, o sea, es un... Sí. Muy perverso. Bueno, también como para seguir con el tema, hay que también poner sobre la mesa, está también el juego de lenguaje sobre el desarrollo sostenible. Estamos dentro de unas dinámicas que nos dice que todos los años hay que producir más. Entonces, cuando no se produce la misma cantidad, no se produce o más, estamos en subdesarrollo o hay una tragedia. Y la pregunta es, ¿será que necesitamos tanta comida? ¿Será que necesitamos tanto aceite? ¿Será que necesitamos tantos tomates en la mesa? Hay un porcentaje absurdo de casi la mitad del 50% de pérdidas en comida que no se consume, que es preferible botarla porque si entra al mercado los precios bajan. Entonces, ahora la pregunta es, ¿desarrollo sostenible? ¿Qué es el desarrollo sostenible? Pues mantener durante mucho tiempo este recurso para que las generaciones futuras también lo aprovechen. ¿A costa de qué? De producciones intensivas, de sobrecostos, de este juego. Entonces, también es para pensar si es necesario todo lo que se produce. No sé si vaya a haber escasez de aceite, no lo creo, aunque se exporte, no sé si haya escasez de aceite. No va a haber la misma cantidad en las alacenas, pero que falte, tal vez no, porque aún España sigue produciendo, no la misma cantidad a causa de las dinámicas climáticas, pero no es que vaya a haber un desabastecimiento. Entonces, ese miedo que también surge y le ponen al consumidor, que realmente es el que pone al final, el que maneja el mercado al final o como va dirigido el mercado, pues hace que también puedan decir, no, es que ahora vale 10 euros el litro, porque es que no hay. ¿Será que no hay? ¿O hay más poco? Pero claro, el consumidor va y lo compra. Entonces el hecho de que lo compre, pues da un mensaje que hay un recurso, hay dinero para seguir comprando, pero cuando no hay o cuando hay cuando la economía se contrae, que es lo que se llama, es cuando empiezan los productos a bajar porque realmente el consumidor no puede adquirirlos. Pero si todavía lo seguimos adquiriendo y aún pagamos 10, 12, no importa, pues también qué pasa con la educación del consumidor, ¿no? Como que también es... Sí. No sé si quieres intervenir, Daniel. Hola. Yo quería comentar la foto, ¿no? Me parece para comentar algo, ¿no? Me apetece. Bueno, yo aquí lo que veo primero es un éxito del movimiento agroecológico, para mí, porque veo que hay una apropiación cultural, ¿no? Desde la agroindustria. Nuestro discurso convence, ¿no? La huerta de Paco, ¿sabes? Entonces ellos nos lo copian e intentan reproducirlo, claro. Entonces, para mí es un éxito de nuestro movimiento. Debemos seguir trabajando porque hemos convencido a las grandes empresas, ¿sabes? Y no son pocos, ¿sabes? Y hace poco vi McDonald's también yendo a Cádiz
un pedazo de cartel en la carretera que compraba la lechuga de Paco y que estaban contribuyendo en la huerta del Cuervo, de no sé dónde, a comprar la lechuga local, ¿no? Para la hamburguesa. O sea, eso es trabajo nuestro, del movimiento agroecológico. O sea, que ellos nos copien el discurso es porque estamos haciendo algo bien, ¿no? Eso quería comentarlo, ¿no? Y sí, ya está, básicamente. Siguiendo con el tema de los recursos, ¿no? de ese discurso que se da desde además de Naciones Unidas, de seguir aumentando la producción porque de aquí a 2050 vamos a ser no sé cuántos millones de personas, entonces hay que seguir aumentando y produciendo cada vez más y de manera infinita. Yo estoy de acuerdo totalmente contigo en que al final es la redistribución de la producción. O sea, vivimos en un sistema globalizado y ahora mismo hay un exceso de producción y un reparto totalmente desigual. Y aparte de lo que dice la compañera, 1/3 de lo que se produce se tira o se desperdicia. O sea, con todos los recursos que hace falta para crear, para conseguir esos frutos, ¿no? O sea, el agua, la energía, el trabajo de las personas. Entonces creo que hay un problema de eso, de redistribución, de realmente de cómo se producen los alimentos. Y luego relacionado con esta imagen que es maravillosa, al final yo veo aquí un greenwashing increíble, pero también me parece muy, muy acertado lo que ha dicho el compañero, ¿no? Que al final es como que o sea, está muy bien visto nuestro trabajo en la huerta y como que es lo bonito, pero claro, las grandes empresas como McDonald's, que a mí también me ha recordado esto McDonald's, lo utilizan como para decir, mira, estamos vinculados al territorio, cuidamos a nuestros agricultores, cuando en verdad venden sistemas productivos y maneras de consumir totalmente que no es acorde con lo que están enseñando, ¿no? Pero bueno, me parece como curioso la imagen. Ahora, antes de... Sí. ¿Quieres participar? Vale. Pues nada. Incorporamos al público a la conversación. Hola. Ok. No, solo un comentario. Para decir que en Alemania, en el centro de Europa, no funciona. Ahora. ¿Funciona? Sí. Ahora funciona mejor. Okay. Tenemos una crisis de la agricultura ecológica en el centro de Europa. No sé cómo es en España, pero en Alemania sí, en Francia también. Porque con la crisis económica la gente no quiere, ¿no?, consumir o no puede pagar, ¿no?, lo que tienen que pagar para la producción ecológica, ¿no? Y eso es un problema enorme porque los productores tienen que, ¿cómo decir? To sell. Vender. No, Sell. to sell. Vender. Vender, eso. Perdón. Tienen que vender en el precio normal. Decimos en el precio del mercado no ecológico, ¿no? Eso es lo que tenemos. Va a ser una crisis enorme, ¿no?, de la producción ecológica. Sobre eso. Muy bien. Si quieres, quédatelo y ahora lo pasamos al público cuando... yo para cerrar, antes de incorporar las preguntas del público, quería, por no terminar con este tono catastrófico, volver un poco al inicio, cuando habéis hecho todas vuestras presentaciones de las prácticas y de todos los proyectos que estáis poniendo en marcha y de estos territorios, ¿no?, de contrarrestar y de territorios revolucionarios que permiten una luz de esperanza en el futuro que viene, que nos compartáis un poco qué podemos hacer, qué estáis haciendo vosotras, qué podemos hacer como personas más o menos vinculadas a la tierra y desde dónde podemos, pues eso, contrarrestar estas derivas que desde luego no nos van a llevar a ningún lugar bueno. Sí. Bueno, nosotros desde la Fresnedilla, como fue en la presentación, hacemos una pequeña resistencia, es decir, tenemos una visión local del territorio. Pienso que todas las estrategias de desarrollo territorial deben ser a nivel local, pensamos como asociación. Sentimos que debe haber una resignificación del trabajo agrícola y del agricultor, dándole un mayor valor a esta actividad. Debe haber una profesionalización del agricultor, ¿sabes? Verlo como un profesional. También creo que algo que hacemos como resistencia es llevar la cultura a los territorios despoblados, porque como decíamos, no solamente es poseer la tierra, sino que esta tierra que está
lejana de las ciudades también sea atractiva para las nuevas generaciones. Entonces la cultura es una manera de llevar es voltear la mirada hacia los territorios rurales. Sí, mira, es que estaba apuntando a una cosa que ha dicho. Bueno, pues sí, vamos, digamos que un poco también desde el trabajo que yo intento hacer en esto, o sea, cuál es la aportación, tiene que ver justo con eso, con dignificar el trabajo de los labradores, no ya solo como profesionales, que yo creo que hay una parte del sector que sí que los ve como profesionales, pero como agentes culturales. O sea, yo me acuerdo que a mi padre siempre le cachondeaba y le decía, digo, tú no te preocupes, papá, que yo soy tu PR, ¿sabes? Como de relaciones públicas, yo te voy a hacer aquí. Entonces, bueno, digamos que dar un poco también la herramienta del arte es una estrategia, o sea, es una herramienta bastante útil a la hora de dar valor a las cosas, de dignificar, de sublimar el trabajo de las gentes. También por eso que yo siempre hablo de, o sea, del agricultor como un intelectual, como una persona o un conjunto de personas, un entorno que produce pensamiento complejo, filosófico, que tiene soluciones para todo. Y dentro de eso también ganar un poco como la complicidad del grueso de la sociedad, porque yo siempre pensaba, digo, la mejor herramienta para, o sea, como para la defensa de alguna manera, es tener, ¿sabes? O sea, como la complicidad de la sociedad donde se da el valor al trabajo que tú estés haciendo, ¿no? Y se me venía una cosa a raíz de lo que has dicho. Hace un par de años que estuve haciendo un proyecto en el IBAM relacionado con la Huerta de Valencia, entrevistándome con toda la gente que estaba en los movimientos de resistencia, con Perlorta, con la gente de la unificadora de La Punta y así. Ellos decían, no, es que aquí vienen y nos quieren construir encima de la huerta para poner sector servicios. Y es que ellos no se dan cuenta de que el mayor servicio es la agricultura. Claro, entonces, por ejemplo, eso, yo creo que ese tipo de latigazos al cerebro, ¿sabes? De chispazos, de decir, ostras, no, que es que, a ver, esto es útil, o sea, no es este rollo de que va y no hay nada, es solo campo. O sea, todas esas expresiones que tenemos como denigrantes, de no ver lo que hay, de llamarlo la nada y de que solo hay campo y tal. O sea, ¿qué pasa? Que si no hay una cafetería donde te pongan un espumoso de no sé qué, no hay nada de valor, ¿no? Entonces, bueno, trabajar con eso, o sea, participar del juego de espejos, coger los espejos y voltearlos y marear a la gente, ¿sabes? O sea, como jugar un poco así, sí. Yo he sumado a lo que han dicho los compañeros, yo creo que bueno, hay diferentes maneras, ¿no? Puede ser individualmente haciendo un cambio o colectivamente y políticamente. Y individualmente desde el consumo también se puede fomentar las personas que viven, por ejemplo, en zonas urbanas, ¿no? Como Madrid, que igual no tienen tan accesible una huerta como lo tenemos en Córdoba o no quieren involucrarse directamente en el trabajo porque no pueden por el tiempo o lo que sea, intentar consumir en mercados locales o a productores de cercanía que son agroecológicos y hay en grandes ciudades. Y también, por otra parte, a nivel colectivo, articular movimientos agroecológicos, porque, por ejemplo, como la fresnedilla o la acequia, al final trabajamos en cosas parecidas o iguales, ellos más también en arte, pero como articular y conseguir crear una red de apoyo también, como esos espacios que se han dado. Y por último, la parte política, que pues un poco desde la base intentar decir a los políticos o desde los movimientos sociales, por ejemplo, que se realicen compras públicas de productos de cercanía agroecológicos, ¿no? Que eso supone que, por ejemplo, que en los hospitales, en los colegios, que ahora mismo pues, los alimentos son el que lo vende más barato, lo compran. Pero si desde los centros públicos compran a agricultores de cercanía y ecológicos, eso puede fomentar precisamente que los agricultores puedan vender también su producto no solo a personas individuales, sino a gran escala, ¿no? Sí, básicamente por confirmar todo lo que han dicho ellas, yo también, vamos, de debate en este tipo de alternativas, comparto completamente al 100%, creo que habéis dado las claves fundamentales, vamos. Por un lado, la resignificación de la imagen del agricultor, que ya lo habíamos comentado. Por otro lado, desde nuestra posición, formar parte de esa red que decimos que debemos o que ya se está construyendo, alternativa. Pues si no tenéis campo, no tenéis nada que ver con la agricultura como consumidores, es muy importante.
participar de esas estructuras y si hay campo y tenéis posibilidades, pues producir vuestros propios alimentos y autoabastecimiento, ¿no? También es fundamental, ¿no? La manera de construir una alternativa diferente a la alimentación convencional que se nos presenta, ¿no? Y formar parte de ese gran colectivo, ¿no? De una manera u otra. El tema educativo y de concienciación en consumo consciente es muy importante, también lo habíamos comentado. Y el tema político, pues básicamente cuando ya hay una sociedad convencida de que esto es importante, digamos, eso se llama escalamiento horizontal, que es cuando se intenta de un núcleo minoritario, se escala horizontalmente al resto de la sociedad y ese escalamiento horizontal al resto de la sociedad provoca un escalamiento vertical a las instituciones públicas, ¿no? Entonces las instituciones públicas ya entran dentro del movimiento y se provocan sinergias, ¿no? Entre la sociedad que demanda y la institución pública que escucha esa demanda, ¿no? Entonces, es el escalamiento máximo de la agroecología y de la alternativa que tenemos, es construir eso, ¿no? Ese tejido social institucional. Hay mucho trabajo por hacer, de hecho en España estamos empezando y es muy interesante y muy constructivo porque ante un escenario de crisis y ante discursos apocalípticos, tenemos la opción en nuestras manos de cambiar el rumbo de la historia, ¿no? Porque, como siempre se dice, tenemos la mala costumbre de comer 3 veces al día. Y cuando tú comes, tú eliges lo que comes. Y eligiendo lo que comes, estás participando o no de un sistema o propiciando uno u otro, ¿no? Entonces, esa es la base fundamental, cómo nosotros participamos de este sistema. Y de ahí va un escalamiento, ¿no? Buscando la máxima implicación de la sociedad, ¿no? En todos los niveles, ¿no? Bueno, quería como cerrar con una cosa que quedó en el tintero cuando dijiste y hablaste sobre la frase de tu padre, sobre que la tierra se pertenece a sí misma. Vino a mí el concepto de sujeto de derechos. Entonces, hay un movimiento en el cual está solicitándole al Estado, no al gobierno, sino al Estado, a las instituciones públicas, que conviertan a la naturaleza en sujetos de derechos. Es decir, ellos tienen derecho de estar y ser tierra. El árbol tiene derecho a estar ahí, el animal estuvo antes que tú, el agua estuvo antes que tú. Eso hace que se generen figuras de protección a la naturaleza. Ya hay movimientos en América Latina. Y creo que los montes comunales, que tristemente era una figura muy interesante en donde las personas reunían, o sea, al tener el tema del bien común, que es que lo uso, lo tengo para mí, pero también te pertenece a ti, no es igual que el bien público, que es de todos y para todos. Lo que sucedía al final era que nadie al final quería producirlo y lo dejaban abandonados, porque también en España está sucediendo mucho el abandono de tierras, ¿no? Como que nadie sabe de quién es esta tierra. Está ahí, aparece una plantación de eucaliptos porque salió, pero nadie sabe quién es, ni siquiera los propietarios saben que tienen esta tierra que lleva años ahí. Entonces creo que también es necesario involucrar el Estado y las instituciones en esta información de la tierra, ¿no? Hablemos algo un poco muy macro y sería como realmente un inventario de tierras otra vez, ¿no? Que España le hace falta. Cosas así, claro, que son a macro, pero como decía mi compañero, cuando hay una presión social, cuando hay muchos grupos, muchos núcleos actuando al mismo tiempo, esto genera un movimiento completo, una efervescencia. Y creemos en la efervescencia. Sí, pues yo, nada, para completar un poco también lo que estabas contando, o sea, en relación con la política y con esto último del derecho, o sea, digamos, demandar, por ejemplo, que se dejen de perseguir y de desmantelar cosas que existen ya de antiguo. Quiero decir, ya hay formas que igual tampoco tenemos que inventar la pólvora con nuevas alternativas, si las alternativas ya están, algunas formas de trabajar eso, de la tenencia de tierras en comunal. Formas incluso de comercialización. Y pues en Valencia todavía existe, gracias a Dios, la tira de contar, que es un lugar dentro del mercado de Mercavalencia donde los labradores y labradoras de la huerta pueden ir a vender su producto de manera directa. Entonces, dejar de desmantelar eso y dejar de perseguir, porque antes yo me acuerdo que en el mercadillo de los martes de Roa, del pueblo al lado de
del mío podíamos ir todos a comprar en los puestos, pero también a las señoras que tenían a la puerta de su casa unas pocas cebollas, unos pocos ajos, no sé qué. Ahora, como se te ocurra vender una cebolla a la puerta de tu casa, vas presa. Entonces, quiero decir, o sea, dejar de penalizar eso, la recogida de frutos, ahora de repente, coger verdolaga, ostras, que te vienen los del Seprona que están escondidos detrás de un seto, una multa de 6.000 euros. ¿Sabes por qué? Porque es un delito ecológico. Entonces, volvemos al tema de la perversión. Entonces, digamos que si ya, de alguna manera, de antiguo, tenemos sistemas que han estado funcionando en mucho tiempo, que los políticos no los desmantelen. O sea, quiero decir, si no los quieren mejorar, no los quieren eso, que dejen a la gente hacer lo que ha hecho de siempre, sin convertirlo en un delito, ni perseguir, ni nada. Y si no quieren, o sea, no hace falta que les den ninguna beca, ¿sabes cómo te digo? Pero que por lo menos les dejen en paz. O sea, que eso no sea penalizado ni sea... Sí, eso ayudaría bastante, vamos. Claro, creo que también, siguiendo con tu idea, el conflicto de las políticas agrarias es que lo ven a nivel macro. España tiene unas configuraciones ecológicas, climáticas, territoriales muy distintas a otras. Entonces, por ejemplo, el tema de la conservación, que hay una pelea en que ¿será que conservar está generando? Porque muchas veces dicen como dejar quieto todo termina por generar sus incendios o macroincendios, porque no hay un manejo adecuado del monte. Claro, quieren conservar, pero visibilizan España como si fuera también, no sé, el trópico, que tiene otras dinámicas ecológicas que no son iguales y que realmente ahí sí se requiere una conservación pristina, porque cualquier especie que tú elimines es la última, ¿sabes? Pero aquí es otras dinámicas que deberían ser consideradas. Entonces las políticas las están haciendo a nivel europeo cuando somos muy diferentes climáticamente, Alemania, Francia. Entonces estas políticas que salen como en el marco de la conservación y que a veces son también muy fuertes y también muy injustas, pues tienen cubiertas, porque todo el mundo está conservando, pero conoces tu territorio, conoces tu sistema ecológico, es la pregunta, porque... Claro, es que el problema ha sido que en esa idea de conservación se ha excluido a la gente que siempre ha estado conservando esos lugares. O sea, quiero decir, si siempre se han metido las ovejas a limpiar los caminos, o sea, cuando el monte ha sido gestionado o los espacios han sido gestionados por los habitantes, o sea, no había incendios, quiero decir, había una gestión del territorio. Ahora hay que conservarlo, pero el factor humano hay que sacarlo. O sea, entonces, no, quiero decir, las personas que han habitado esos lugares son los integrantes de tu equipo de conservación. Si toda esa gente ahora mismo, en vez de dejarles que suban las cabras al monte, les penalizas, vandalizas su actividad y luego tienes que traer eso de fuera y externalizarlo y crear un elemento, un cuerpo que es gestión de bosques, de no sé qué, con ingenieros, que bien, que ingenieros tiene que haber en todos los lados. Pero para que venga el ingeniero y diga, hacía falta la oveja. Exactamente, es que es lo que pasa. Es que luego viene el ingeniero y dice, ¿dónde están las ovejas? Claro, ¿no? Y ahora con la gestión de residuos, que la leña ha entrado en... Esto no me lo he mirado todavía, pero ahora mismo la leña ha entrado como un residuo en la política de basuras y está la gente, los ganaderos, escandalizadísimos. La leña, la lana, ahora mismo son residuos. Voy a intervenir para recoger un poco las ideas que estáis comentando y abrir también al público y que pueda participar. Por una parte, lo que has comentado, Luisa, de reconocer los derechos de la naturaleza, justo tuvimos una charla muy interesante en junio que precisamente se hablaba de que se había reconocido al Mar Menor como un sujeto de pleno derecho, que fue una de las grandes victorias por poner también el foco un poco en estos rayos de luz, ¿no?, que nos van llegando y que nos guían un poco hacia dónde deberíamos ir, que me parece que es uno de los aspectos claves también a la hora de proteger desde las instituciones todo lo que tenemos, ¿no?, y de conservar un poco en la línea también que estáis planteando. Y por otra parte, apunto una cosa que has dicho tú, Asuni, que nos lleva a Remedios, que es esta recuperación o por lo menos esta capacidad de conservación de técnicas tradicionales, técnicas ancestrales que llevan funcionando siglos y que lo único que tenemos que hacer, que parece poco, ¿no?, pero lo único que tenemos que hacer es dejarlas estar, dejar y contribuir a que permanezcan, a que se hereden, ¿no?, en todas estas líneas también, lo que comentábamos ayer, de incluso líneas hereditarias de padres a hijas y a hijos que van transmitiendo estos conocimientos, que el Estado por lo menos no interceda
o que no lo haga de una forma destructiva. Os invito, aprovecho antes de abrir al público, a que visitéis la exposición. Vais a encontrar muchas resonancias de todo este debate que estamos teniendo en la obra de muchos artistas que están trabajando desde diferentes enfoques y también desde diferentes geografías en estos discursos sobre la conservación, sobre la recuperación de discursos y de lenguajes ancestrales. Y sí que me gustaría ahora sí daros la posibilidad de intervenir, de plantear también desde vuestros enfoques, que sé que venís de diferentes lugares, o de plantearles cualquier cuestión a las compañeras que tenemos aquí. Y si no surge ninguna pregunta, podemos continuar fuera, que como nos ha dicho antes Lucía, tenemos preparada una pequeña sorpresa de cierre. Y como lo veáis. Ahora sí, si alguien tiene alguna pregunta, es el momento de plantearla. El silencio incómodo. Adelante, Pilar. ¿Le podéis pasar el micro, por favor? Gracias. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a todas las intervenciones y la verdad es que yo me quedo así como con esto de que han quitado, ¿no? Que han querido sacar las ovejas de los caminos, a las cabras de los caminos, y a mí me queda la esperanza y confío plenamente justamente en este entorno en el que estamos, ¿no? Que es como conectar con los remedios, ver qué remedios hay, no entrar en ese espejismo de pesimismo que planteaba Asun, porque al final también es como todo lo que está ocurriendo y desde, o sea, como yo lo veo y escuchando a los que se dedican a la tierra, a todo lo que hay aquí en este movimiento en España, es como que este espejismo también puede ser un espejismo de nosotras mismas, ¿no? Y de nosotros mismos, ¿no? Como que de repente la tierra es de ella misma y de ella venimos y a ella vamos, ¿no? Nosotras somos sus hijos. Entonces, en ese sentido, me gusta mucho y me quedo con muy buen sabor de boca con todos estos que nos quieren hacer ver, ¿no? De decir, ¿y qué partido le sacamos a esto, ¿no? Como agricultora, como agricultor, como gente de pueblo, como gente de campo, que son a los que quitan de en medio. Normalmente así es también, que eso también forma parte de la creación de la humanidad, ¿no? Entonces, para intentar incluir todas estas miradas, ¿no? Y sacarle el máximo provecho. Entonces es como de repente puede ser el ver qué espejismos también tenemos nosotros y nosotras mismas. ¿Cuál es nuestra mentira? Yo siento que en este momento la Tierra, más que estar buscando cuál es nuestra verdad, para llegar a esa verdad, es decir, qué mentira nos estamos contando. Y de ahí sale la verdad, ¿no? Eso como espejismo. Y luego siempre es como, bueno, siempre, y me da alegría de decir, vale, que quiten a las cabras del camino, que quiten a las ovejas del camino, pero al final la cabra siempre vuelve al monte. Así es que ese es un poco para mí con eso me quedo, para mí ese es el gran remedio y muchas gracias ahí por esta convocatoria, por estas ideas tan lindas, ¿no? Por esta parte de poder hacer esta mirada, ¿no? Esta mirada social, esta mirada política, esta mirada de sí, ¿no? De sí, continuamos, seguimos y perdernos lo justo y necesario para poder encontrar, ¿no? Porque al final siempre vamos a volver al monte. Es que está por siglos y siglos. Muchas gracias. Hola. Llevo un buen rato aquí con las uñas casi agarrándome para no daros a todas un abrazo y decir estamos juntas. Estamos aquí porque estamos juntas, cada una desde nuestra perspectiva. Lo que sí me gustaría decir o empezar por el final de mi intervención y es mi respuesta a la pregunta. La Tierra ahora mismo es de Internet. Todo es de Internet. Y de hecho hay un nuevo término que yo he aprendido hace poco gracias a mi gurú, que es Agripino, que tiene el proyecto de Cultura Aza, con el que llevamos trabajando 15 años, y Agripino sostiene que ya no hay agroindustria, que ahora es industria digital. Ese término de industria digital está detrás de una misma lógica que se viene poniendo en práctica, como decía Asun, desde la Revolución Verde, desde los años 50, 60,
tuvimos dos grandes bloques, fascismo y comunismo, que vieron la Tierra de la misma manera. Hay que llegar a la Luna y al mismo tiempo que llegamos a la Luna tenemos que sacar de cada hectárea mucho más rendimiento que nuestros enemigos. Y es muy bonito porque puedes ver cómo Franco y Gorbachov estaban aplicando la misma lógica. Franco en Extremadura, que es muy guapa la imagen, ese tomate viene detrás del plan Badajoz, no sé si os acordáis. Fue un gran plan de Franco para hacer hiper mega producción en una zona tradicionalmente de secano, convertirla en regadío y hacer muchísimos pantanos. Se nos olvida que es un pasado muy reciente, pero es que Gorbachov al mismo tiempo, que era hijo de un mecánico de cultivadoras y que sabía simplemente con el sonido en el taller, cuando encendía las máquinas, qué le pasaba y era capaz de repararlo con 10 años, Gorbachov empieza dentro del Partido Comunista haciendo un plan de hiper mega intensificación de los cultivos. Y se va a Hungría, donde las cosas funcionaban bien, las pone en práctica y de repente esos resultados lo ascienden a la fama porque dice, este hombre es nuestro papa, nuestro santo, nos va a dar de comer a todos y le vamos a demostrar a Occidente que Rusia pues, es realmente la nación que tiene el poder. Esa lógica de la Revolución Verde se aplica en todo el mundo, poco a poco, hasta que acabamos con el capital natural. Ya no tenemos un capital natural. Los suelos están empobrecidos, nuestra agua no nos la podemos beber en la mayoría de los sitios y decidimos que a partir de una hiper mega tecnología, que es donde está la agricultura digital, vamos a generar nuevos insumos y nuevas tierras para seguir produciendo, hasta tal punto que ahora mismo hay alguien en un ordenador en China cultivando con drones en África y al mismo tiempo llevándose esa producción en menos de 24 horas a China. Entonces, si Internet cae, va a caer eso, pero como está cayendo aquí, o sea, aquí toda la agricultura se está controlando ya con drones. Los drones funcionan con satélites, los satélites funcionan por Internet. Ahí es donde tenemos que estar preparados y yo estoy con Asun y con todo. Si no somos capaces de recuperar las tecnologías ancestrales, si no somos capaces de acercarnos a ese conocimiento, como solamente nuestra alimentación dependa de Internet, el día que se vaya Internet nos quedamos sin comer, porque no estamos haciéndolo, ¿no? Y bueno, pues nada, que seguimos esta tarde, mañana, y estamos en Córdoba empezando un nuevo proyecto que creo que también es imprescindible. Y es que no podemos decidir lo que comemos si no tenemos tiendas que ofrecen alternativas. Y en Córdoba hay un problema muy serio con la venta de productos de cercanía. Muy serio. Y entonces vamos a ver cómo se soluciona. Así que invitadas todas a participar el próximo año también. Mira, hay otra intervención ahí. Hola. No voy a hacer una pregunta, sino voy a dar varias respuestas de lo que se ha intervenido en la sala. Cuando hemos estado hablando del aceite y de la especulación, deciros que reflexionemos que el aceite que se está vendiendo ahora, en el mes de septiembre, se cosechó el año pasado en octubre y noviembre. El precio que pagaron los agricultores era el de diciembre-enero. Alguien se quedó con ese aceite que lo está vendiendo ahora al 100% por encima de su precio. Pero es el mismo aceite. Es decir, es evidente que se hace un cálculo de cuál será el precio del aceite en el futuro, pero porque estamos en un sistema puramente especulativo y financiero, no en la producción agrícola de bienes para la alimentación. Es otra lógica distinta. Y otro aspecto que también ha salido durante la charla que hemos tenido es el del consumo y de los proyectos que pueden apoyarse desde lo local.
a mí me llena de satisfacción la realidad de Córdoba en este aspecto. En Córdoba tenemos proyectos potentísimos, como la acequia. No hay tantos en España. Y para una ciudad como de 300.000 habitantes empobrecida, que nosotros no somos el País Vasco, ni somos Cataluña. Es una ciudad con unos niveles de renta bajos. Tenemos la acequia, tenemos la tejedora, como cooperativa de consumidores. Tenemos Ideas Comercio Justo, que es una gran empresa de comercialización, de comercio internacional, que no hay en muchos sitios. Tenemos Almocafre, como cooperativa de consumidores. Tenemos herramientas. Y esas herramientas, además, son muy fuertes en sus sectores. Ahora mismo, o sea, en esta misma hora, se está celebrando en Madrid la Asamblea de los Supermercados Cooperativos, que es una alianza, una red de supermercados ecológicos organizados mediante cooperativa para tener una política conjunta para poder competir y llegar al gran público, a los ciudadanos normales. Eso se está haciendo en estos mismos momentos. Y en esa reunión, Almocafre es líder en ese desarrollo de esa red de cooperativas. Luego tenemos estructuras. Lo que tenemos es que apoyarlas. No de quedarnos en el plano de yo defiendo una teoría, pero voy a comprar al Carrefour. Yo defiendo una teoría y la aplico. Y la aplicamos en la práctica. Y en mi casa se come ecológico. Nos comemos más caro, pero nos sacrificamos de la ropa o nos sacrificamos de otra cosa. Es decir, hay que ser coherente y ganar compromiso. Esas eran dos respuestas que me parecía importante dar en estos momentos. Gracias. No sé si alguien más quiere, sí, hay una intervención más. Muchas gracias por todas las intervenciones hasta ahora. Si tenéis también alguna réplica, avanti. Hola, yo solamente quiero dar las gracias. Vivo en Madrid, allí es difícil conseguir comer del mercado local, es muy difícil. Al menos en mi entorno yo lo he intentado y será porque la distribución en supermercados o en tiendas es cara. Será porque también cuando lo estaba intentando estaba trabajando y entonces era difícil de encontrar el momento de recoger. Es difícil, o sea, la distribución no te lo pone fácil, eso es así. Pero bueno, es que me ha gustado tanto la mesa y la discusión que habéis planteado que bueno, que yo lo voy a hacer. O sea, que me vuelvo a casa con la idea de que voy a buscar la manera de consumir en mercado local. Nada más, muchas gracias. Yo por complementar, en Madrid, que yo también soy madrileña, aunque vivo en Córdoba, ya me siento cordobesa, pero hay muchos grupos de consumo también. Encontrar en tu barrio y de ahí productores locales lo traen y entonces tú vas al centro donde te digan que dejan la cesta y tú lo recoges. Y también hay muchos productores agroecológicos alrededor de Madrid. En la parte de Perales de Tajuña y toda esta zona hay mucha producción agroecológica. O sea que los canales están, pero es verdad que no son tan fáciles como ir al Mercadona o al Carrefour, pero están. Y en referencia a los precios en ecológico, que decía el señor que eran más caros, también hay un tema ahí con la certificación ecológica y los productos agroecológicos. Si son productos agroecológicos con canales cortos de comercialización y de producción cercana, muchas veces salen mucho más baratos. Y lo vemos en la acequia, que pagamos poco en relación con lo que ahora están los precios en el Mercadona y nos llevamos cantidades ingentes de verdura. O sea que también depende de en qué canales te muevas. Si, por ejemplo, nosotros no tenemos certificación oficial, pero sí participativa, que es otro tipo, que no te ponen el sellito, no lo pagas, pero sabes que tiene producción en ecológico. Pero eso es otro tema también a debatir, pero me refiero a que los precios también son baratos. Sí. Hola,
Hola, bueno, primero muchísimas gracias por las presentaciones y muchísimas gracias por la labor que hacéis, porque es verdaderamente imprescindible. Y yo sí tengo una pregunta y creo que es en relación a las respuestas que ha habido cuando planteabas como qué se puede hacer y también en relación a la intervención de Javi, que es de qué manera a lo mejor en vez de, o si planteáis si hay alguna posibilidad de en vez de situar a Internet como el enemigo, digamos, apropiarnos de ello, ¿no? Y entendiendo que de alguna forma el sistema actual y las fuerzas que nos están llevando a estas situaciones como de crisis y de dificultad son cada vez mayores, que el capitalismo global, que las tecnologías homogeneizantes, que todo esto cada vez es mayor, de alguna manera me pregunto si simplemente, y simplemente es una palabra muy complicada, pero si la recuperación de esas técnicas, si el dejar que estas técnicas ancestrales operen, ¿creéis que puede ser suficiente para plantear o para plantear estos futuros otros? O si consideráis que es necesaria todavía una organización diferente, puesto que lo que tenemos al otro lado cada vez opera con unas fuerzas mayores. Pongo, por ejemplo, el caso concreto de la información y de la desinformación, en relación a lo que contabas, Asunción, de estas estrategias de manipulación de la falsa escasez, ¿no? O de la información que nos dan en relación al miedo de falta, pero en realidad no falta. Nos relacionamos, por ejemplo, con la situación política o las elecciones recientes, vemos nuestras estrategias de polarización política, que en realidad son pura manipulación de medios, pura manipulación. Entonces, cada vez es más difícil hacer frente a esas estrategias de distribución de información y de manipulación de la forma de pensar de las personas, de la intención de voto, bueno, todas estas cuestiones. Entonces, ¿de qué manera consideráis que podemos hacernos propios de todas estas estrategias para darles la vuelta en lugar de pretender que no existan, porque desde luego que existen, ¿no? Y esas tecnologías que ahora mismo están siendo utilizadas en muchas ocasiones en contra de todas los que son nuestras intenciones y nuestros deseos, podríamos hacer las nuestras, porque desde luego que hay muchísimas posibilidades también en cuanto a formas de organización de diferentes colectivos. Por ejemplo, si pienso en cuántos proyectos, como todos los que estáis contando aquí, pueden estar existiendo en el territorio español ahora mismo, de qué manera podemos hacernos propios de estas tecnologías para ponernos en relación, para articular unas respuestas que puedan ser más escuchadas o que puedan llegar a más gente. Yo vengo de Madrid y, claro, mi desconexión con todo este tipo de prácticas e iniciativas es muchísimo mayor. ¿De qué manera podemos, o si consideráis si hay maneras que podamos apropiarnos de ello y podamos hacerlo nuestro para llegar a cada vez más gente y que esta, ¿cómo lo has dicho? Horizontal. Está el crecimiento vertical, pero primero, ¿no? Como la expansión horizontal, tal vez haciéndonos propios de todas estas posibilidades que pueden traer, podemos conseguir que esa expansión horizontal sea más potente para que permea lo vertical. Bueno, si consideráis que hay posibilidad de incorporarlas y hacerlas nuestras, o si definitivamente son enemigas. Bueno, ¿se me oye? Sí. Vale, por contestarte así a la pregunta así de manera rápida, para mí es fundamental incluir. Aunque yo no soy amante de ella, pero es necesario. O sea, tenemos que usar todas las herramientas posibles. Las ancestrales como referencia, pero también las nuevas tecnologías. O sea, estamos hablando de una fusión y de una eficiencia. Entonces, para la eficiencia es lógico que tenemos que usar las nuevas tecnologías también. O sea, hay una necesidad de usar todas las herramientas posibles para la transformación. Creo que eso está claro, ¿no? Entonces, cuanto más herramientas utilices, más precisión vas a tener en el corte para llegar a más gente o para cuál. Entonces, se me viene al caso La Ortiga, un proyecto en Barcelona, que mi prima es una fundadora del proyecto, 500 familias abastecidas de cestas, 500, y ellos tienen todo organizado por internet. Tú haces tu pedido por internet y eso llega a una central y organizan las cestas personalizadas. ¿Que quieres tomate? Sí. ¿Que no quieres tomate? No. ¿Que quieres lechuga? ¿Qué tipo de lechuga quieres? O sea, todo, y hay una comunicación directa usando las nuevas tecnologías, a ellos les llega a la central y organizan las cestas, reparten una vez a la semana. 500 familias en Barcelona, en un proyecto. Y evidentemente utilizan tractores, utilizan... O sea, las tecnologías son necesarias, si no estaríamos hablando de ponernos piedras sobre nuestro propio tejado, ¿no? Hay que usarlas bien, el uso de la tecnología, esa es la clave, ¿no? La tecnología no es mala, no son enemigas.
El enemigo es quien la usa contra nosotros. Entonces nosotros tenemos que usarla y saber las metodologías para utilizarlas también contra nuestro enemigo, que es más grande y más fuerte. Entonces, cuanto más, mejor. Esa es mi respuesta. Bueno, también se me viene a la mente un documental en YouTube. En ese momento se me olvida mucho el nombre, pero pone 3 casos. Y uno es los vendedores de naranjas en Valencia, otros los productores, los pescadores de Galicia, y otro una asociación cerca a Madrid que recoge todos estos productos cultivados localmente y los vende en cestas completamente. Y justamente los pescadores en Galicia decían que ellos hacían una conexión directa por internet con los consumidores y podían vender de Galicia, llegaba a Madrid, llegaba a Andalucía en un día. Entonces, porque ellos eliminaban intermediarios. Creo que el internet puede eliminar los intermediarios, que creo que en este momento es uno de los talones de Aquiles de la producción agrícola. Entonces, más allá, y me sumo a esto, más allá de ponerlo como no, creo que ahora tenemos que utilizar herramientas de marketing muy fundamental para ello, porque tenemos que utilizar estas herramientas que en inicio han sido en contra, por ejemplo, esta forma de vendernos los productos ecológicos o sanos cuando no lo son, a favor de poder hacer más asequible la producción al consumidor. Y ahora todo el mundo tiene un móvil, todo el mundo se conecta a internet, entonces la información, la herramienta está. No hay que alejarla o satanizarla, ¿sabes? Hay que usarla. Claro, ahora hay que, lo que yo hablo, profesionalizar al agricultor, es decir, enseñarle que existen estas herramientas, mostrarle que es una manera más fácil de vender sus productos. Muchos de ellos no tienen un móvil básico, no solo utilizan WhatsApp, la población agrícola está envejecida, entonces nuestros jóvenes agricultores son muy pocos, pero es lo que pienso que sería una muy buena estrategia. Sí, yo me sumo a los compañeros un poco también diciendo que básicamente la estrategia es sumar estrategias, o sea, esas y muchas otras, y tener encuentros como este también. Quiero decir, porque al final es conocernos, ponernos caras, ver qué gente está en activo en cada territorio, cuáles son las redes, cuáles son las vías. Bueno, ahora mismo también el Ministerio tiene un foro anual que es Cultura y Ruralidades, o sea, entonces de repente como irnos encontrando en este tipo de plataformas, yo creo que al final de lo que se trata es de construir como una especie de caldo de cultivo, como un sancocho, una sopa gigante. Sí, ahí donde de repente todas estas herramientas van a estar y aparte tener la idea de que no puede haber una foto fija. O sea, como la situación es tan cambiante, eso, de repente el ejemplo que ha dado el compañero, ¿no? Con lo del tema del aceite de oliva, que era del año pasado. Claro, pues ahí está todo el tema de mercados de futuros, como de repente por los granos han entrado en bolsa, como ahora mismo se están vendiendo cosechas que ni siquiera se han producido. Y eso tiene que estar en contacto. O sea, de lo que se trata de alguna manera es como de aunar y también de aunar profesiones. O sea, de tener a toda la gente metida en esto. O sea, artistas, periodistas, comisarios, comisarias, instituciones, yo qué sé, todo el mundo, gente de a pie, consumidores, que de repente, pues alguien que viene a esta charla y de repente ya va a, quiero decir, como ella, ¿no? Que nos he compartido, pues yo ahora mismo me voy a poner las pilas, por muy complicado que sea, pues voy a buscar mi grupo de consumo más cercano. Entonces yo creo que es un quehacer continuo, tampoco hay que ir, o sea, yo intentaría como, para no crear frustraciones, como crear un objetivo concreto, porque eso siempre es como poner un fin a las cosas. Esto es una lucha de largo recorrido. Los agricultores siempre tienen un pensamiento de largo recorrido. Las actuaciones que las comunidades agrarias hacen no son necesariamente para disfrutar del fruto o del reconocimiento inmediato, sino que mucha gente que planta un árbol que sabe que nunca va a comer su fruto, que van a ser sus hijos o quien sea. Entonces, tener esta idea de decir, o sea, es que esto no se va a acabar, es que en nuestro tiempo de vida va a ser una actividad continua, haremos lo que esté en nuestras manos y en esa suma de energías y de sitios y de alianzas, y de ahí, bueno, pues pasan cosas como que de repente nos copian los de los anuncios. Y yo, por complementar a los compañeros, en el caso de la acequia estamos utilizando mucho estas nuevas tecnologías para la comunicación, porque lo que no se comunica no existe, básicamente. Entonces, a través de las redes sociales estamos dando mucho bombo para que se vea el trabajo que hacemos en la huerta.
No es el caso de lo que decían de vender y comprar, porque nosotros no funcionamos así, nosotros estamos involucrados en la producción y en el consumo, pero sí para exponer al público lo que hacemos y de ahí igual enganchar a alguien que quiere involucrarse en el proyecto. Con lo cual utilizamos esas tecnologías para un poco ponernos y que nos vean, digamos. Sí. Si hablamos del escalamiento horizontal, que es intentar llegar a toda la sociedad, ¿no? Para que luego haya una presión hacia las instituciones públicas y el cambio sea como forzado, ¿no? Porque es que es una lucha eterna lo que tenemos aquí, ¿no? Entonces es evidente que tenemos que llegar a estas nuevas tecnologías, ¿no? Porque ahí es donde están ahora mismo los centros de comunicación y de intercambio, ¿no? Entonces, todo lo que sea incluir a la sociedad significa incluir lo que viene con ella y resignificarlo, ¿no? Y darle nuestro propio uso. Solo era dejarlo ahí, ¿no? Fenomenal. Pues muchísimas gracias a todas por vuestras intervenciones, al público por haber participado. Seguimos esta tarde hablando de formas de sanar la tierra a las 5:30 en la Cupisagua, que es la instalación que tenéis en el centro de la exposición. Vamos a estar con Ernesto Neto, que le tenemos entre el público, y con los líderes Junicuin a las 5:30 y hablaremos de pues, todas estas formas ancestrales de seguir sanando y de seguir cuidando esta tierra, que tenemos solo una. Y antes de terminar, quería invitaros a que salgáis por la entrada, por la zona donde están las taquillas, porque tenemos ahí preparado un cierre de la charla. Muchas gracias.